Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta La Política sin Disfraz, un espacio de análisis, entrevistas y opinión sobre el acontecer político chileno e internacional, desde un punto de vista pluralista y académico. Conduce el profesor Cristian Fuentes Vera. Hola, ¿cómo están todos ustedes y ustedes? Perdón. Es un saludo en este día que está un poco ventoso. Estamos esperando que llegue el sistema frontal que ha sido anunciado. Lluvia, dicen que harta lluvia, que se va a pasar rápido, pero va a ser bien concentrado, digamos, ¿no? No hace mucho frío, pero estamos, como les decía, en el momento previo a... para darle un poco más de drama, el momento previo a la tormenta, ¿no? Nos acompaña en este caso Gabriel Otero. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy bien, gracias, Cristian. Muy buenos días. Gabriel es investigador de esta universidad, en nuestra facultad. Él investiga varios temas, lo hemos tenido antes en el programa, digamos, ¿no? En este caso vamos a hablar de actitudes políticas y corrupción, pero eso lo vamos a desarrollar en el transcurso del programa. Para empezar vamos a mencionar algunos temas que están en el ¿cómo se dice? En el tapete. En la parte, el candil, decía, no es el candil. Están ahí son los temas del momento. ¿Ah? Se me olvidó el concepto exacto. Tenemos en el sur, en el centro sur de Chile, que ha sido afectado por el último sistema frontal, el último temporal. Tenemos hartos problemas porque se han desbordado los ríos, los esteros. Ayer veía lo que ha pasado en el Salto del Laja, por ejemplo, que está todo inundado. Ahí está a punto de llevarse unas cabañitas que hay al lado para la gente que vende recuerdos y cosas así. Sobre todo en la región de Ñuble se ha concentrado los problemas, digamos, más importantes. Nuestro país es así, siempre pasa lo mismo, ¿no? Sí. Dicen que también en la región del Biobío ha habido bastante destrozos, digamos. Pero ya estaría pasando este frente que viene ahora hacia el norte y que nos va a afectar, como decía, a nosotros en el transcurso del día. El 55.000 millones de pesos son más o menos lo que se ha visto que van a costar los destrozos provocados por el temporal, claro, desastre. Sobre todo en infraestructura, pero hay mucha gente inundada, mucha gente que ha perdido sus enseres, digamos, que tiene sus casas bajo el agua, etcétera. 3 muertos, también es parte del recuento, digamos, que se hace siempre después de estos azotes de la naturaleza, ¿no? 763 damnificados, 312 aislados y 279 viviendas afectadas. Claro. Como decía, lamentablemente nuestro país es así. Nosotros un día tenemos sequía, el otro día estamos inundados. Claro. Entonces somos país de extremos. ¿Ah? Sí. Ahora en la mañana en la región metropolitana, como hubo bastante viento, hubo árboles que se cayeron encima de automóviles, árboles que cortaron, digamos, el tránsito de algunas calles, etcétera, etcétera. O sea, sí. Como decía, esperar a que pase esto nomás y tener lo último que uno pierde es la esperanza, ¿no? Tener la esperanza de que a lo menos algunos de estos problemas se van a solucionar de manera más definitiva. En el caso de Santiago, ya lo hemos mencionado antes, la inundación, los pasos bajo nivel inundados y todas esas cosas son de siempre y nunca se resuelve el problema. Sí, y
Sí, ojalá no se corte la luz ahora, porque no sé si te acuerdas, pero cuando hubo sistema frontal hace como un mes y medio atrás, sí, se cortó la luz a propósito del viento. Sí. Y dice que ahora también va a llover con harto viento, como tú estás diciendo. Sí. Ahora yo venía, claro, ya empezó como ya está empezando a chispear, al menos Sí. por acá. Sí. Yo venía de Ñuñoa y ahí ya estaba un poco lloviendo. Sí. Entonces, claramente... Igual dijeron que se estaba retrasando un poco el sistema frontal, porque Sí. en teoría iba a empezar a llover más temprano, pero todavía sigue en la región de O'Higgins, está como... Claro. Se está ha demorado como el traslado, digamos. Está entrando a la región metropolitana. Claro, justo ahora los matinales están súper enfocados en la región de O'Higgins, porque está Sí. ahí en Santa Cruz, está, ha tenido un impacto súper importante porque se han salido hartos ríos de su caudal. Sí, así es. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, unos años atrás, que veía en la televisión argentina cómo transmitían una tormenta en directo. Y yo decía, pero ya no tienen nada que hacer que mucho. transmitir, y era con corresponsales, decía, Sí. la tormenta viene por este lado, la provincia de Buenos Aires, cómo le ponen color los argentinos y todo eso, y se veía cómo se movían las nubes, qué sé yo, los rayos, los truenos, los relámpagos, etcétera, Claro. y hasta que llegaba a la ciudad de Buenos Aires. Y ahora es como lo mismo también en Chile. Claro, no, siempre ha sido como una especie de... no, siempre se pone como en el spotlight cuando ocurren este tipo de desastres, entre comillas, Claro. porque llaman harto la atención. Claro. Venden arte, hay que decirlo. Sí. Es lamentable porque se expone la vida de otras personas y las tragedias que están viviendo. Exactamente. Y a veces, claro, infortunadamente se dificulta el trabajo que pueden hacer las autoridades. A mí ahora se me estaba llamando la atención, como había gente trabajando y se les interrumpía y todo eso como para un poco... Gente que tiene inundadas sus casas y Claro. aparece el reportero preguntándole, ¿usted qué siente? Me dan ganas de decirle, ¿por qué no? Disculpame, ¿por qué no trae un ratito largo a cierta parte, digamos? Sí, ¿no? se notaba la gente ahí a veces cuando le preguntan que está un poco incómoda, porque Incómodo, claro. es muy incómodo, Claro. claramente. Lo otro es que el viento bota árboles, porque los árboles no son bien mantenidos, por lo menos acá en Claro. Santiago, y el árbol arrastra, entre otras cosas, los cables de la energía eléctrica. Otra cosa que debiera haber es que los cables cada vez más estar de manera subterránea, Ojalá, sería cosa ideal, que no pasa porque Es más creo que es bonito muy también. caro retirarlo. La Claro. inmensa mayoría de esa cantidad de cables que uno ve no funciona, Sí. no se usan para nada. Claro, y no solo eso, sino que también el tener los cables en el aire, por así decirlo, facilita el robo de cobre. Sí, O sea, la cantidad claro. de cobre que se roba Sí, en claro. los cables, si estuvieran subterráneos, eso sería prácticamente imposible de hacer. Exactamente. Es más bonito también un paisaje sin cables, Así es. ¿no? También se evitan temas de que hayan incendios a propósito Sí. de cortocircuito, todo lo que pasa ahora cuando hay tormenta y todo eso. Claro, pero hacer eso significa un cambio y un costo asociado Sí, impresionante. el ¿no? costo es muy grande, pero los chinos dicen, ¿cómo dicen? Un camino de 1000 millas empieza con un paso. Es verdad. O sea, toda esa cablería ahora se resume en un cable gruesecito, pero que es de fibra óptica, y por ahí pasa todo. Entonces no se necesita el cableado que hay, que uno ve en las calles. Ahora, retirarlo, por cierto, que es caro, pero hay que empezar. Entonces, si la compañía, bueno, el contrato con la compañía, porque es un monopolio natural, entonces Sí. el Estado tiene que firmar un contrato donde se le obligue, entre comillas, a la compañía a tener un plan de retiro de cables, no sé, los contratos no sé a cuántos son, pero no son contratos que se cambien año tras año, pero supongamos que son cada 5 años. En 5 años tiene que retirar un porcentaje de Claro. los cables que están en el... Bueno, eso... Eso sería buenísimo. Claro. Ocurrió un poco con el gas. Yo me acuerdo Sí. creciendo cuando era chico y en el pasaje donde yo vivía se hizo el cambio del gas licuado a gas Claro. natural y tuvieron Claro. que básicamente romper todo el pasaje. Claro. Bueno, eso ocurrió con toda la comuna. Yo vivía en la Florida en ese tiempo. Claro. Y claro, y eso demuestra un poco que se puede hacer, Se digamos, puede porque hacer. se hizo ese cambio en ese momento. Sí. Obviamente debe haber demorado bastante tiempo, pero ahora casi todo es gas natural, al menos en Santiago. Buena parte. Hay harto de gas natural, sí, claro. Claro, Sí. entonces... Que ya, entre paréntesis, tú sabes que
Bueno, ahora se reanudó el gas el gas argentino, qué sé yo, pero hubo un momento de transición entre que se cortó el gas argentino, donde no era gas natural. Claro, no. Lo que se inyectaba era el gas licuado, digamos, que nosotros conocemos. Bueno, pero las cosas se pueden hacer si se planifican. Es verdad. Y yo creo que los desastres o este tipo de circunstancias que estamos viviendo un poco sacan a la luz que ese tipo de cambios hay que hacerlo. Sí. Porque, claro, ahora, yo sé que hay un tema, pero a propósito de lo que estamos hablando, también me llama la atención la forma en cómo se entienden las situaciones que vivimos ahora. Hablar, por ejemplo, de desastres naturales. Y todas las consecuencias que esto tiene como para la vida de las personas que se inunden sus casas, cuando en verdad, como tú mencionabas al comienzo, esto también, cuando ocurre ese tipo de entre comillas, desastre, tiene que ver con una mala planificación. Claro. O sea, en el fondo, a mi parecer, el que tengamos como sitios inundados, ¿no? El que ocurra este tipo de entre comillas, desastre, tiene que ver con que no se planificó bien la forma como se estaban construyendo las casas, ¿sí? El riesgo asociado a los caudales de los ríos. Claro. O sea, nosotros vemos constantemente, yo tengo un amigo que estudia estas cosas y él siempre dice los desastres naturales no son naturales. Claro. Son, entre comillas, sociales, porque al final del día podemos prevenir, ¿no? Las manifestaciones naturales de la naturaleza, ¿no? En el fondo estamos ocupando un espacio que no debiésemos ocupar, entre comillas. Podríamos estudiar mejor dónde construir las casas, pero todos sabemos que en este país hemos tenido políticas de expansión urbana súper irregulados. Entonces, es normal, entre comillas, que ocurran estas cosas porque a nadie le ha preocupado mucho cuáles son las consecuencias que pueden haber cuando tenemos este tipo de manifestaciones naturales, ¿no? Sí. Como al final... Bueno, y hay que hacer inversiones, pero como decía, si las inversiones se planifican en el tiempo, son menos pesadas, digamos, que hacerlo de un momento a otro, y se hacen, ¿eh? Porque planificado en el tiempo se hacen finalmente. Si no se planifica, entonces tenemos que hacer parches, o sea, hacerlo a la chilena, como se dice vulgarmente. Estamos acostumbrados. Y también, como dice el viejo dicho, lo barato siempre sale más caro. Siempre. ¿No? Bueno, ese es lo que nos está afectando en estos momentos. Y todo esto implica políticas públicas, o sea, implica una respuesta del Estado, ¿eh? Que obviamente tiene una responsabilidad también muy grande el sector privado, pero es el Estado el que pone las reglas del juego. Claro, ahora es cuando todos queremos Estado, digamos. Obviamente, o sea, a ver, ¿por qué se cae un árbol? Un árbol se cae, o se puede caer por varias razones. Por ejemplo, porque está muerto. Si el árbol está muerto, tendría que haber sido retirado. Todos los árboles que están en la vía pública no le pertenecen a los vecinos, le pertenecen a la municipalidad. Entonces, la municipalidad tiene que tener un catastro de los árboles con los que cuenta en su comuna. ¿Y cuál es el estado de esos árboles? Árboles, por ejemplo, que están con termitas. Ese árbol es un peligro porque en cualquier momento se va a caer. Pasó al frente de mi casa, digamos. Por ejemplo, un árbol que nosotros no sabíamos, era uno de estos árboles, ¿cómo se llama? Un ciruelo. Son bonitos los ciruelos. Sí, ahora tiene un problema, sí, porque dan ciruelas, y las ciruelas se caen y se convierte esto en una porquería y lleno de ciruelas que la gente pisa. Bueno, pero ese otro tema. Queda todo manchado. Entonces, de repente, dejó de dar ciruela. Mira. Pero no estaba seco, uno lo miraba, yo lo miraba por lo menos y decía, este árbol no está seco porque sigue dando hojitas y qué sé yo. Y de repente se cayó el árbol. Por suerte no se le cayó a nadie encima. Wow. O sea, estaban comiendo por dentro, básicamente. Estaban comiendo las termitas porque uno miraba y decía, estaba lleno de termitas. La termita no es, entre paréntesis, lo que sale en los dibujos animados, que este bichito, digamos, que tiene así como lo dibujan, obviamente, es una caricatura, digamos, para reírse, que es como un bicho que tiene una mandíbula inmensa, hay unos dientes así y que va... No, es un bicho blanco, que lo que hace es ir mojando el árbol por dentro y se va comiendo la madera de esa manera.
Entonces es como un gusanito blanco. Bueno, después obviamente le salen alas, etcétera, etcétera. Pero y el árbol se cayó. Ese árbol debiera haber estado catastrado, claro, y debiera cada cierto tiempo la municipalidad ver en qué estado está, revisar su estado. Claro, y no debe costar mucho tampoco hacer y eso. No, pues no cuesta mucho, pero no se hace. O se hace, pero se hace así nomás por encimita. Sí. Y nos salió al frente de la casa también un pino. Yo decía, ¿de dónde sale un pino? Bueno, el viento hizo su trabajo y cayó una semillita y apareció un pino. Y ahora el pino crece y crece y crece. Va a ser como el cuento ese famoso del, ¿cómo se llama? El de los porotos. Esto de que planta un poroto y el poroto en realidad era un árbol mágico. Ay, vamos a terminar, no sé, en la tierra de los gigantes arriba de las nubes. Bueno, etcétera. ¿Cuánto se ha reclamado también por las podas? Sí, que se hacen, que son podas criminales que se hacen a los árboles. Bueno, el árbol se cae por varias razones. Está reblandecida la parte de abajo, digamos, donde nace el árbol. Los árboles, las raíces de los árboles siguen el camino del agua. Entonces, como debajo están las cañerías, se agarran de las cañerías. Y llega un momento en que rompen las cañerías. Bueno, etcétera. Entonces, planificación, hacer las cosas bien, hacer las cosas, porque si las cosas se hacen de a poco, pero se hacen finalmente. Sí. Esta cosa de los pasos bajo nivel que siempre se inundan. También. Se sabe que se inundan y se sabe cómo se resuelve el tema de la inundación, pero no se hace. Los colectores de agua lluvia. Todo eso. Etcétera. No, además hay que pensar que es lamentable, pero aquí hay un tema de recursos, de desigualdad de recursos municipales, que hay que tener en cuenta. O sea, hay pocas municipalidades que tienen los recursos como para dedicarse a cuestiones que en el fondo son como de segundo nivel de prioridad. Claro. Como podría ser hacer un catastro de árboles, que es muy importante, pero digo, hay otras cosas que resolver antes. Sí. Y hay municipalidades que ni siquiera alcanzan a cubrir esas necesidades básicas, porque no tienen los recursos. Claro. Digo, obviamente hay municipalidades, imagino que el Cono de Alta Renta en Santiago, todas esas municipalidades tienen muchos recursos por patente y todo eso, que pueden a veces se nota, ¿no? Cuando uno pasa por esas comunas, digamos. Yo he vivido en esas comunas también, se nota que a veces se hacen políticas innecesarias porque probablemente no tienen que gastar la plata, digamos. Claro, entonces, exactamente. Y la plata que no se gasta en un año no... Claro, y podría esa plata, por ejemplo, traspasarse, que cuando en los estudios de segregación se habla harto sobre eso, que podrían traspasarse más recursos centralizados a las municipalidades para apoyar a municipalidades que tienen menos recursos. Podríamos resolver muchos de estos temas, planificar mejor también en términos generalizados, no que cada comuna en el fondo arregle sus problemas por sí sola. Pero hay un fondo común municipal pero que está prorrateado. Claro, pero es muy escaso. Sí. Es muy escaso. No elimina en ningún caso la desigualdad que hay de recaudación. Claro. Entonces, hay. O sea, por ejemplo, municipalidades como Vitacura, Las Condes entregan más recursos a este fondo centralizado. Claro. Pero es muy baja la proporción. Sí, así es. Bueno, y entrando en el tema sobre también hay que hacer algún comentario sobre resultado de elecciones, la segunda vuelta en Guatemala, que le dio un claro triunfo a Bernardo Arévalo y su movimiento Semilla, que es, en clave chilena podríamos decir que es un candidato de centro-izquierda, con mucha relación con la sociedad civil, y que tiene un discurso muy anticorrupción. Guatemala ha vivido un problema de corrupción bien complicado en los últimos años, y trataron, digamos, de bajar a este candidato por todas las por a lo menos legales o tratando de adaptar la ley para poder bajarlo, y no se pudo. Entonces ahora es el candidato, es el presidente electo, ¿no?, de Guatemala, y tiene por delante problema, como decía, de acabar o bajar lo más posible la corrupción, y además darle una perspectiva de desarrollo más sustentable a ese país, más sustentable desde todo punto de vista, desde el punto de vista social,
desde el punto de vista económico, desde el punto de vista medioambiental, etcétera. Entonces tiene una cantidad de desafíos. Pero Bernardo Arévalo además es hijo de un expresidente de Guatemala, que se llama Juan José Arévalo, que es el presidente anterior a Jacobo Arbenz. Y Jacobo Arbenz es famoso porque fue derrocado por una invasión en el año 1954. Porque se le ocurrió al presidente Arbenz expropiar tierras de la United Fruit. La United Fruit era una empresa, ahora se llama de otra manera, digamos, ¿no? Pero sigue existiendo. Famosa empresa frutícola de Centroamérica y el Caribe, ¿no? Que era en muchos de estos países, de ahí viene entre paréntesis el concepto de república bananera, ¿no? De este control que tenía esta empresa norteamericana de varios países, ¿no? Como decía, de Centroamérica y del Caribe. Entonces se le ocurrió a Jacobo Arbenz no expropiarle todas las tierras a la United Fruit, sino que hacer una reforma agraria que afectaba los intereses de esa empresa. Y esa empresa organizó una invasión. Invadieron Guatemala y obviamente derrocaron a Jacobo Arbenz. Bueno, el presidente anterior, Juan José Arévalo, es el padre de Bernardo Arévalo. También era un presidente progresista, era un presidente, digamos, y Guatemala venía de una dictadura famosa también de un señor de apellido Ubico, que no sé si usted leyó, yo lo leí en el colegio, ¿no? Una novela famosa que se llama El Señor Presidente. No me dieron a leer eso. No le dieron a leer eso. Bueno, al menos que yo recuerde, digamos. Premio Nobel guatemalteco. ¿Fue premio Nobel, Luis? ¿Fue premio Nobel el autor del Señor Presidente? No sabe. Creo que, bueno, a esta hora a mí me alcanza el alemán famoso, entonces se me empiezan a olvidar las cosas. Este alemán que siempre ronda, digamos, bueno, ya me voy a acordar el nombre del autor del Señor Presidente, pero es una novela, como decía, muy famosa. Miguel Ángel Asturias, dice acá. Miguel Ángel Asturias, no recuerdo si Miguel Ángel Asturias fue premio Nobel o no. Parece que sí. Nada que no podamos averiguar, digamos. Averigüémoslo. Yo veo que no, ¿eh? Pero esa es su... sí, Nobel de Literatura, el 67. Ya, perfecto. O sea, es el segundo Nobel, además, pues el primer premio Nobel latinoamericano de literatura fue Gabriela Mistral, el segundo fue Miguel Ángel Asturias y el tercero fue Don Pablo Neruda. Y después vino Gabriel García Márquez, después, los grandes literatos, novelistas, Mario Vargas Llosa, por supuesto, poetas latinoamericanos. También este poeta mexicano, que para variar también se me olvidó el nombre. Hoy día me levanté mal. El clima está afectado. El clima puede ser. Bueno, nosotros dijimos que íbamos a hablar de actitudes políticas ante la corrupción. Claro. Actitudes políticas, antes de la pausa musical, ante todo esto, los desastres, empecemos por ahí y aterrizamos en la corrupción. Sí. No sé qué te parece. Actitudes políticas ante esto, que el Estado no funciona mucho ante, entre comillas, desastres de la naturaleza que se suman a los desastres humanos, digamos, y queda el resultado un desastre. Entonces, empecemos por ahí para que le quede más claro a los auditores de qué hablamos cuando hablamos de actitudes políticas. Claro. Cuando hablamos de actitudes políticas nos referimos a todo tipo de actitudes sobre las cuales las personas pueden no tener opinión. Ya. Y son políticas porque refieren a asuntos públicos, más que nada. ¿Sí? Ya. Y normalmente nos referimos a cuestiones que son más bien socioeconómicas, y tú acabas de tocar un tema que es súper relevante al respecto, porque las opiniones que la gente tiene sobre el rol del Estado es una de las cuestiones socioeconómicas más importantes que hay sobre asuntos públicos, digamos, ¿no?
y ahí están todos los temas de cuál es el rol que debiese tener el Estado, por ejemplo, en la redistribución, si es que debiese tener algún rol activo, por ejemplo, en las pensiones, o también en el manejo de situaciones como la que estamos viviendo ahora, ¿no? Claro. Entonces, más que nada, tiene que ver con eso, con hasta qué punto vamos a aceptar un estado de bienestar o no. O las personas están de acuerdo con tener estados de bienestar donde el Estado tenga un rol más activo. Claro. Y hay cuestiones, y hay actitudes que tienen que ver sobre otros temas, que es como el otro lado del asunto de las actitudes políticas, tienen que ver con aspectos más valóricos, más socioculturales, que también en Chile han estado como súper como en el aire, ¿no? El tema del aborto, de la homosexualidad, toda la aceptación que hay en torno a la diversidad, pero al mismo tiempo temas que tienen que ver con autoritarismo, que también hemos estado en el último tiempo como asociados a eso, ¿no? Hasta qué punto las personas aceptan mandatarios que son autoritarios, que haya más castigo frente a casos de delincuencia, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, son actitudes al final del día que tienen que ver con asuntos socioeconómicos por un lado y aspectos como más socioculturales, sobre los cuales se espera que la gente tenga alguna opinión. No siempre tiene una opinión, ¿no? Y a veces hay actitudes que pueden tener las personas o opiniones que puedan ser de alguna manera, entre comillas, contradictorias. Eso puede ocurrir, ¿no? Porque hay mucha ambivalencia en cómo la gente adquiere y entrega opiniones sobre determinados temas, ¿sí? Como el que estamos viviendo ahora, ¿no? Si uno se pone... No hay mucha investigación, debo decirlo, sobre temas particulares de desastres, ¿no? Habitualmente se pregunta sobre el rol que puede tener el Estado, por ejemplo, en reducir el cambio climático, ¿sí? Ahora, la gente difícilmente se va a oponer a ese tipo de cuestiones, ¿no? Y algo que hablábamos un poco al comienzo, a veces las actitudes que tienen las personas, esto ocurre bastante en verdad, no se condicen con las exigencias que le hacen al Estado. ¿Sí? Y esta, entre comillas, como contradicción, se ve siempre en este tipo de situaciones como de crisis. Claro. ¿Sí? Como, queremos Estado, o cuando te hacen un portonazo, queremos Estado. Cuando ocurren muchas cosas, siempre el responsable es el Estado. Claro. Pero cuando las cosas funcionan, entre comillas, cuando está como la vida cotidiana, ¿no? Entonces hay que la misma gente puede no querer el Estado. No se mete el Estado. Que no se meta el Estado, que los privados manejen todo. Entonces, y eso claro, es una contradicción en primera instancia, pero ocurre mucho en el mundo de las actitudes, porque muchas veces la gente tiene actitudes u opiniones sobre cosas sobre las cuales no maneja toda la información. Claro. Sí, y eso es un asunto que... Hay problemas de información, eso para una teoría, digamos, o para una forma de ver estos temas que es de la rational choice. Exacto. De la opción racional, o sea, que los seres humanos toman sus decisiones de manera racional. Claro, pensando cuáles son los beneficios asociados. Claro. Cuando un rational choice dice, bueno, pero tomó una mala decisión, por lo general dice, es porque tenía mala información. Claro, esa es una ahora, esa es una de las variables, ¿no? Claro. También las experiencias de las personas, la forma en cómo son influenciadas por otras, también son aspectos que de alguna manera generan cambios en actitudes. Claro. No es solo un tema de información. Sí. Puede ser mala información. Sí. A propósito, leía el otro día un análisis bien interesante sobre por qué Javier Milei, por ejemplo, sacó tantos votos en Argentina en las PASO de hace pocos días atrás. Fue excelente, digamos. Claro, y cuando se analiza a los votantes de Milei, son de una pluralidad que uno dice, pero ¿por dónde entiendo el voto? Porque Milei es no sé si lo han escuchado, o sea, Milei no tiene ningún filtro, nada, ¿no? O sea, yo creo que usted toma me refiero a los auditores, usted vea una opinión de un extremo chileno y es un angelito de Dios al lado de Milei. Es que es un libertario, básicamente. Claro, un libertario, hay que explicarle a la gente lo que es un libertario. Es un anarquista de derecha. Es un anarcocapitalista, o sea, es un anarquista de derecha. Sí. Nada con el Estado. Nada. Y aún así, como tú dices, es raro, incluso aún así es rara la figura de Milei, un Frankenstein un poco. Es como un Frankenstein, a veces como que es difícil de decir. Sí. Y es como muy raro el personaje. Sí, ¿no? Así es. Bueno, pero la gente que votó por él es súper plural,
Hay de todo, hay jóvenes, hay viejos, hay más jóvenes que viejos, es cierto, pero hay de todo. Hay gente que tiene más educación, otra que tiene menos educación, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que ir a la pausa musical. Le pido perdón desde donde nos vea a Octavio Paz por haberme olvidado de él. Él es el Premio Nobel de Literatura mexicano. Y nos vamos y volvemos, sí, con un tema de Jennifer López, que es esta cantante. Ella es norteamericana, pero de origen puertorriqueño. A los puertorriqueños nacidos en Estados Unidos se les llama, sobre todo en Nueva York, se les llama Neo-Ricans, ¿no? Jennifer López es Neo-Ricans. Y la canción se llama If You Had My Love. Vamos y volvemos. O no, esto lo pongo como una pregunta, digamos, ¿no? Definir qué es la corrupción. Hay formas fáciles de entender la corrupción, ¿no? ¿Ya? La corrupción ya cuando hay malversación de recursos públicos, eso es corrupción, sin duda alguna. Hay otras formas que podrían denominarse como corrupción, pero habría que discutirlo un poco. Por ejemplo, vamos quizás al aspecto más básico de todo, que es el tema del pituto, por ejemplo. Ya, claro. ¿Sí? O el clientelismo. Sí. ¿Sí? O el patronaje, todas esas formas de que se pueden beneficiar a personas cercanas por los puestos que se ocupan. Ya, claro. Nepotismo también se llama. Exacto. Entonces, ahí podemos decir, ok, quizá esas también son formas de corrupción. Discutibles, pero pueden serlas porque hay influencia, ¿no? Tráfico de influencia. Claro, exacto. Claro. Pero hay formas ya ineludibles de corrupción, que es un poco lo que hemos estado viviendo el último tiempo, que ha estado como saliendo... O sea, primero es que son ilícitos. Son ilícitos, sin duda alguna. Pero siempre son... Porque el pitutaje, por ejemplo, por llamarlo de alguna forma, pasa un poco como entre la evasión y la elusión. Exacto. No necesariamente el pituto es ilegal. No es de hecho. Pero sí podríamos decir que es una forma de corrupción. O sea, es como saltarse el lugar, digamos. O sea, son mecanismos informales, en el fondo. Claro, mecanismos informales. Y es sacar una ventaja que no corresponde en este caso. Sí. ¿Chile es un país corrupto, crees tú? Difícil saberlo. Yo considero que no. No, o sea, hay corrupción en todos los países. Sí. Yo creo que en Chile la corrupción más grave es menor, en términos proporcionales a otros países latinoamericanos al menos. Ya. ¿Sí? Por eso es interesante hacer como la aclaración inicial de distintas formas de corrupción, de lo que podemos entender por corrupción. El caso argentino es un emblema, ¿no? Claro. de corrupción ya desatada, digamos, Sí. ¿no? Como cuando ya hay malversación de recursos, se roba plata del Estado directamente, Sí. o sea... Claro. No es porque se firmó un convenio o porque... Perdón, el tema malversación puede llevar a equívoco, porque la malversación, por ejemplo, no es robarse la plata. Claro. La malversación tipificada es ocupar plata que está en un ítem en otro. Exacto. Eso en estricto rigor es. Claro. Pero tú te refieres a malversación a como mal uso. Mal uso de recursos. Exacto. Eso, ya. Sin O duda. tanto para llevárselos para la casa como para... Exacto. Y esa forma de corrupción existe bastante en Chile. Sí. Sí. Pero no existe la corrupción más directa, como de robo. Básicamente, sacar plata directamente del Estado, que ocurre en otros países, sin duda alguna. ¿Sí? Como que básicamente, como no hay mecanismo intermedio de fiscalización, una persona que tiene un puesto de autoridad puede sacar plata, digamos. Así es. Claro. ¿Sí? En Chile hay hartos mecanismos para evitar que eso ocurra. Sí. Porque las personas con cargo, muchas personas que tienen cargo y poca preparación, que es una combinación que se da bastante, Sí. y ambición, hay una tendencia fuerte a robar recursos. Claro. Entonces, claro, pero en Chile el Estado en ese sentido es bastante riguroso. Hay hartos mecanismos de fiscalización, y lo que ha estado ocurriendo en el último tiempo, que imagino que vamos un poco para allá, claro, ¿es una forma de corrupción? Sí. Ahora, no es corrupción así con letras grandes de corrupción como podíamos verlo en otros países. ¿Sí? Porque básicamente, no sé, como ha ocurrido últimamente con respecto a los casos que hay
a las relaciones que hay con fundaciones, entre el Estado y fundaciones y todos los convenios que se firman, esos mecanismos tradicionales que ha tenido el Estado chileno, sobre todo después de la dictadura, para resolver un poco la pequeñez que tiene el Estado. Claro. ¿Sí? O sea, el Estado no puede hacer cosas, por lo tanto, que la hagan los privados. Bueno, la lógica es la del Estado subsidiario. Exacto, tal cual. De hecho, esa forma, ese tipo de mecanismos para poder, en el fondo, extender de manera como alternativa al Estado, se usa mucho en Estados cuando tenemos modelos de Estado subsidiario. O sea, en este caso hay una fundación que dice, a ver, yo puedo ponerle techos a las casas las casas, digamos, que en los campamentos, y además duele más también porque la gente que vive en el campamento es la gente más pobre, ¿no? Entonces se necesita a las ranchas que tienen la gente del campamento ponerle un techo decente. Ya déjeme a mí, yo le pongo el techo decente. Entonces, ¿eso cuánto es? Son 200 millones de pesos, venga para acá. Y resulta que esa fundación no tiene ninguna experiencia, no saben poner techo, y lo que van a hacer es subcontratar. Tal cual. Y le van a pagar, en vez de 200 millones, le van a pagar 100. Entonces el otro 100 venga para acá. Es exactamente cómo funciona, pero es más o menos cómo funciona cuando se da, entre comillas, corrupción. Eso ya es prácticamente corrupción, pero cuando ocurre esa forma de poder acaparar recursos públicos de manera ilegal, es el mecanismo tradicional. ¿Sí? Y ahí eso ocurre normalmente cuando falla la fiscalización. ¿Sí? Claro. Porque hay mecanismos. Ahora hay muchos más, cuando emergen las gobernaturas, por ejemplo, hay muchos más mecanismos. Pero igual falta. Claro, yo creo que en el fondo ahí hubo un problema importante en la poca integración que hubo entre los gobiernos, entre las municipalidades y las nuevas autoridades gubernamentales que hay por región, donde hubo choque quizás de labores, ¿no? Y también de intereses políticos, que hay que decirlo, porque en muchas regiones no coincide el color político del gobernador o la gobernadora y las municipalidades, por ejemplo. ¿No? Son elecciones distintas. Claro. Eso ha generado bastante dificultad a la hora de fiscalizar y todavía no está muy claro cuál es la autoridad competente para hacer la fiscalización. De hecho, la Contraloría no fiscaliza, por ejemplo, a los municipios. Tal cual. Entonces, ese es un gran problema. Sí. Que si uno ve los casos que han salido de fundaciones en los últimos 2 meses, digamos, ese es un factor común. Claro. Como la falta de fiscalización y también el hecho de que hay mucho amiguismo acá, sin duda alguna. Claro. O sea, ya ahí viene lo del pituto o el tráfico de influencia. Claro. El tráfico de influencia sí es un delito. El pituto un delito. No. Está tipificado. Pero hay una frontera, digamos, muy tenue entre los dos. Sí. Pituto es, bueno, todo el mundo sabe lo que es pituto. Sí, ya me consigo cosas más rápido porque tengo un amigo. Eso es tengo pituto. Contactos que son útiles para eso. Tengo contactos para eso. Claro. Pero el tráfico de influencia, eso ya abiertamente, de una manera abiertamente ilícita, ilegal. Sí. ¿Ah? Traficar influencia, o sea, yo te vendo. Eso está diciendo, yo tengo un contacto, te vendo el contacto. ¿Qué quieres hacer tú? Tú tienes un proyecto, pásame el proyecto y yo lo tramito. O te vendo un puesto. O te vendo un puesto, claro. Eso es tráfico de influencia y eso es un delito. Eso es un delito, sin duda alguna. Pero lo otro es un poco como un deporte nacional, lo del pituto. O si me pongo a la fila no voy a llegar nunca. Sí. Si tengo un pituto me voy a saltar la fila. A eso me refiero. Ahora, claro, el compadre, amigo mío que tengo ahí, no necesariamente me va a cobrar. En una vez si me cobrara eso ya es tráfico de influencia. Sí. ¿Ah? De hecho, pero no necesariamente me va a cobrar, porque ponte tú, es un primo mío. Sí. ¿Ah? Y te dice, ya ven para acá y métete por acá y yo te hago un espacio. Sí, esos son como más actos de reciprocidad al final del día, ¿no? Como se espera alguna recompensa futura probablemente asociada al favor, ¿no? Algún día, como decía el padrino, algún día te voy a pedir un favor. ¿Ah? Sí, a veces cuesta más que si se pagara, ¿no? No, claro, que cuando empieza el padrino, acuérdense que de una frase en inglés que dice I believe in America, así empieza la película, sí. con este señor que era dueño de una funeraria. Entonces cuando le pide el favor al padrino y el padrino le dice, bueno, aunque tú me mires mal, creas que soy un delincuente, qué sé yo, mafioso no dice, porque entre otras cosas en el padrino nunca hablan de mafia, no sé si se han fijado usted. Bueno, entonces le dice, pero en algún momento te voy a pedir un favor.
Y este dueño de la funeraria que atiritó, ¿no? O sea, algún día me va a pedir me va a cobrar, ¿no? Bueno, y le cobra después, no estoy haciendo spoilers, pero ya es una película que yo supongo que todo el mundo ha visto. Entonces, cuando matan a Sonny, a su hijo mayor, claro, le va a pedir que por favor arregle el cadáver, le dice para que su madre lo pueda ver. ¿Se acuerdan? Sí, ¿Tú viste El Padrino? Absolutamente, obviamente. me acuerdo de esa escena. Bueno, entonces es un favor que se cobra después, por lo general no se cobra en plata, sino que se cobra por otro favor. Ese es el pituto. Claro. Aquí con el tráfico de influencias estamos hablando derechamente de un delito, porque ese sí que se cobra. Claro, sin duda. ¿No? Y la actitud política, por eso decía que cuál es porque ese es uno de tus temas de investigación, ¿no? Sí. El tema de la actitud política, en este caso la actitud política delante de la corrupción. No, es brutal, siempre es así, ¿no? Siempre hay un rechazo mayoritario. Ahora, si empezamos a indagar, por eso digo que es interesante ver las opiniones que tiene la gente en relación a distintas formas, ¿no? Desde aquellas que no constituyen necesariamente delito, como puede ser, por ejemplo, hacer el pituto, ¿no? Sí. Hasta formas claras de corrupción, porque son derechamente ilegales, como puede ser el fraude al fisco, que es algo que está dando vuelta ahora, ¿no? Eso ya es, claro, eso es claramente un delito. Entonces, cuando se preguntan este tipo de hechos, ¿no? En las encuestas, por ejemplo, a las personas, hay algo súper interesante que ha aparecido, que es que en países donde la democracia es un poco más débil, ¿sí? Las personas tienden a normalizar ¿sí? La corrupción más suave, por así decirlo. Claro. La consideran como algo aceptable, ¿no? O al menos no reprochable del todo, ¿sí? Pero cuando nos encontramos en países con una democracia mucho más fuerte, ¿no? Donde hay separación increíble entre poderes del Estado, pero también entre instituciones que tienen autonomía y qué sé yo, lo hablábamos en el corte, ¿no? Ahí ningún tipo de corrupción es aceptada normalmente, inclusive el tema de los contactos, ¿sí? En los países del norte de Europa los contactos son súper reprochados. Como el que te haga un favor a una persona es como saltarte la fila en el fondo. Claro. ¿No? Porque hay una creencia muy fuerte en la educación y en la meritocracia y normalmente funciona bien eso en esa sociedad. Entonces, el que alguien ocupe un mecanismo como informal para llegar más arriba, por así decirlo, es algo sumamente reprochado. Claro. En las sociedades orientales también ocurre harto, en Asia, ¿no? Claro. Pero en las ciudades latinoamericanas la corrupción como más suave no tiende a penalizarse tanto. No. Quizás porque estamos más acostumbrados. ¿No? El tema del pituto es algo súper natural, o sea, como si tú le preguntas... Pero también porque los mecanismos no funcionan, los mecanismos institucionales o no funcionan mal. Sociedades que no son latinoamericanas o que no son de los países en vía de desarrollo y todo eso, que son sociedades europeas, por ejemplo la sociedad italiana, donde la corrupción está absolutamente normalizada. Claro. Es que dentro del continente europeo, ¿no? De este mundo, entre comillas, desarrollado, por así decirlo, Italia ocupa un puesto, está un poco más abajo en los indicadores, ¿no? Si lo comparamos con lo que son las reglas en los estados de bienestar, es distinto el rol que tiene Italia, España, Grecia. Italia llegó a ser la quinta potencia económica del mundo. Sí. Ahora está más bajo, obviamente, pero es una potencia, tiene un desarrollo súper importante. Sin duda alguna, pero en términos políticos es más débil que otras democracias. Sí, desde el punto de vista del Estado. El Estado es más tenue en Italia, es un Estado muchísimo más informal también. Sí. Hay en Italia, por ejemplo, el rol de la familia es mucho más importante que tiene en el norte de Europa porque no hay tanto Estado como en el norte de Europa. O sea, la gente... En casos de enfermedad o donde hay que pagar deuda, acude mucho a las familias. Es una sociedad súper familiarista. Sí. A diferencia de, no sé, Bélgica, Holanda, donde lo normal es que las personas a los 18 años se van de la casa y se olvidan de su familia, digamos, y no le piden ayuda en ningún caso. Como es una sociedad mucho más individualizada. Claro, es cierto eso. Y tiene una ética y una moral distinta también. Pues, como tú hablaste de la meritocracia. La meritocracia es usted, como dicen mucho en Estados Unidos, usted trabaja duro, usted le va a ir bien, va a poder educar bien a sus hijos y la próxima generación va a hacer todo lo que usted quería hacer y no pudo.
Pero ¿cuál es digamos, la condición para que el contrato funcione? Que usted trabaje duro. Claro. Y se ve, o sea, no es una promesa en el aire. Porque aquí le pueden decir lo mismo, si usted trabaja duro le va a ir bien. Mentira, trabajo duro todos los días y me da pésimo. Sí. Entonces, que me ayuden. En sociedades como la norteamericana, no, yo no lo ayudo. Yo le doy trabajo. Sí. Esa es mi forma de ayudarlo, le doy trabajo. Claro. Usted verá lo que hace. Y si queda sin trabajo, váyase por otro lado a buscar. Porque además un país tan grande, que son 50 estados, que son como 50 países distintos. Sin duda. Entonces, si a mí me va mal en Nueva York, me puedo ir a California. Es un continente, básicamente. Es un continente, claro. Y me voy a California, o sea, me voy para el otro lado, y ahí encontré trabajo, y me empezó a ir más o menos bien, etcétera, etcétera. Sí. Es la lógica absolutamente distinta. La religión protestante tiene una visión distinta a la católica en ese sentido. Súper distinta. Entonces, por eso decía, tiene una moral y una ética diferente. La ética del trabajo, hay unos libros maravillosos sobre eso, el espíritu protestante, ¿no? ¿Cómo se llama? La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Ese mismo. La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Sí, de Max un libro clásico, digamos. O liminar, como dicen los ciúticos. Una explicación alternativa del surgimiento del capitalismo, muy interesante, más cultural. Exactamente. ¿Por qué no se desarrolló España, por ejemplo, desde el punto de vista capitalista? Claro, hay una explicación. Porque gastaban la plata... cuando llegaba la plata de América y España llegó a ser un imperio universal, o sea, un imperio que prácticamente ocupaba todo el mundo. Por eso decían que nunca se ponía el sol en el imperio español. El Asia, América, etcétera. Europa completa, hasta el norte. Sí, claro. Entonces, la época de los Habsburgo. Entonces, pero la plata pasaba por España, no se quedaba en España. ¿Dónde se iban los banqueros holandeses, alemanes, digamos, etcétera? Entonces, había unos banqueros famosos del emperador Carlos V, por ejemplo, los Führer, mira. Que eran judíos, creo que judíos holandeses o judíos alemanes, no me acuerdo. Pero hasta ahí llega la plata. El oro y la plata de América llegaba a los Führer. Bueno, en fin. Entonces, la corrupción... A ver, yo no sé si es cierto lo que voy a decir. Tú, por favor, pero es una idea que yo tengo. Yo creo que no existen estados corruptos en sociedades honestas. Claro. ¿Por qué? Porque si el estado es corrupto y la sociedad es honesta, al final la sociedad va a cambiar al estado. Claro. Porque al revés es que un estado corrupto corrompa a la sociedad. O sea, no hay una separación entre Estado y sociedad. Me gustó, estoy de acuerdo. Son dos cosas. Es un reflejo de la sociedad. Es un reflejo de la sociedad, pues el Estado es un reflejo de la sociedad. Sí. Entonces, en Argentina yo me acuerdo una vez estábamos en un cine, íbamos a entrar a un cine, y estábamos con unos amigos argentinos, obviamente. Entonces, estaba en la fila y de repente cierran la taquilla. Y yo le digo a uno de mis amigos, y cerraron la taquilla, no te preocupes, me dijo, y se fue para adelante. Y llegó con la entrada. ¿Y cómo lo hiciste? Es porque es un mecanismo. O sea, el boletero vende en blanco o oficialmente una cantidad determinada de entradas. Las otras, y ahí cierra. Y cuando cierra, vende por el lado para él y para el resto del personal del teatro, del cine. Que vende por el lado. Entonces, él tenía que decirle, deme de las buenas, por ejemplo. Ya no me acuerdo, pero era como una clave. O sea, por este lado, para la empresa, pago impuestos, etcétera, pero por el otro es para mí. Y eso es tolerado. Y eso el dueño del cine lo sabe. Y lo tiene calculado, digamos. Bueno, eso es saltarse las reglas, sí, por las reglas oficiales. Es tener un sistema paralelo, no oficial. O sea, me llama la atención de que estemos hablando de eso en este tiempo, ¿no? A propósito de este gobierno, más allá del color político, cuando ese tipo de mecanismos han ocurrido en Chile desde siempre, digamos. Sí, siempre. Entonces, a veces tiene formas distintas. Pero siempre pasa. Siempre ha ocurrido, ¿no? Casos como los que hemos estado viendo el último tiempo, seguramente hay
muchísimos en el pasado y que pasaron desapercibidos porque no estaba porque tampoco había una, por así decirle, una sacada de cuentas tan fuerte como hay ahora. Porque no nos olvidemos que lo que ha estado ocurriendo ahora también tiene que ver con que hay mayor polarización política, entonces hay mucho más incentivos como del otro lado político a andar viendo los errores que tiene el gobierno. Exactamente. ¿Sí? Antes había más acuerdos políticos y ese tipo de cosas, por así decirlo, entre comillas, se tapaban más porque también ponían en jaque la democracia. Entonces también ahora hay que ver hasta qué punto esto también, muchas de estas cosas constituyen delitos sin duda alguna. Sí. Pero lo que hay que decir es que no son cosas nuevas. Así es. Bueno, ha llegado la hora de despedirnos. Nos faltó tiempo, como siempre, cuando el tema es interesante, la conversación es buena. Le agradezco, como siempre, su tiempo y sus ideas y sus propuestas, digamos, a Gabriel Otero. Muchas gracias. Muchas gracias. Gabriel nos acompaña, digamos, periódicamente en el programa y obviamente que va a volver a estar con nosotros. Y les doy también las gracias a nuestros auditores y nos despedimos con un gran tema también, un tema de estos que están en tránsito de convertirse en clásicos, pero que todavía no, y es una canción del grupo The Cardigans que se llama Loveful. Así que nos vemos y nos escuchamos el próximo jueves. Chao, chao.